pero no hay casi, ¿verdad? Asocio ese olor con esa fragancia con el tiempo de la Navidad. Muy bien, Zacarías, el capítulo 11, lo leemos, nos quedamos de pie y encomendamos al Señor el tiempo de la Escritura. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Y sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Oremos. Muchas gracias, Padre, por la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias por darnos esa noticia, por hacer que esas buenas nuevas, de la misma manera que llegaron a los ángeles, a los pastores por medio de los ángeles, lleguen a nosotros por medio de tu palabra. Hemos sabido de las nuevas del gran gozo, que nos nació un Salvador, que es Cristo el Señor, que tiene por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas gracias por el don de Cristo. Y Padre, ahora gracias por poder abrir nuestras Biblias una vez más. Oramos que tú nos aquietes, que permitas que haya quietud y reverencia en medio nuestro, que prestemos atención, que tu palabra obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Mencionamos en la oportunidad anterior que abrimos nuestras Biblias en Zacarías, que podríamos haber albergado la esperanza de que en la medida que nos acercamos al final del libro, el libro se haga de alguna manera un poco más entendible, pero realmente no es así. He leído varios comentarios, oído varias predicaciones sobre el libro, e incluso la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que particularmente el capítulo 11 es uno de los más difíciles, ¿verdad?, de entender, de captar su significado. Por supuesto, hay hombres muy humildes de corazón, muy enseñables, muy disciplinados, muy dependientes del Espíritu para el estudio de la Escritura, y han machacado sobre el texto y han sacado lecciones maravillosas que nosotros podemos aprender y aprovechar.
En estos capítulos que estamos considerando, capítulo 10 y capítulo 11, el profeta anuncia y anticipa tiempos y eventos futuros relacionados particularmente con la primera venida de Cristo. En capítulos 9, 10 y 11. Ha proyectado delante nuestro las conquistas militares de Alejandro el Grande, ha proyectado delante nuestro todo lo que tenía que ver con la revuelta de los macabeos, que se ha hecho más conocida en estos días, particularmente por una frase, ¿verdad? Pero el profeta proyecta delante nuestro esa revuelta de los macabeos y siempre destacando en medio de todo eso la protección del Señor para con su pueblo. Recuerdan, Alejandro Magno tenía una ruta de ida y de vuelta a Egipto y Dios protegió la ciudad y el templo, ¿verdad?, de Alejandro Magno, aunque él tenía en mente pasar por allí. Luego utilizó a los hijos de Sión para luchar contra los hijos de Grecia y prevalecieron los hijos de Sión por la ayuda, el poder, la fortaleza que el Señor les proveyó. Y aquí el pueblo sabe y entiende, y nosotros también, que se levantarían fuertes y arrogantes hombres. Ha habido eso a lo largo de la historia, lo habrá todavía. Hombres fuertes, hombres arrogantes, que puede ser que inquieten y hagan desmayar nuestro corazón, pero podemos estar absolutamente seguros que irán hasta donde Dios se lo permita, ni un paso más. ¿Verdad? Él tiene absoluto control sobre esos momentos y esos personajes de la historia. Y no tenemos que olvidarnos, hermanos y amigos queridos, cuando miramos el libro de Zacarías, que el profeta había sido enviado para resetear la mente del pueblo de Judá y animarlos para continuar con la tarea y terminar la tarea de la reconstrucción del templo. Todo esto que estamos leyendo fue anunciado, dado, comunicado por el profeta en ese tiempo con el propósito de darles ánimo. Hermanos, nunca vamos a insistir demasiado sobre la importancia determinante de pensar correctamente, ¿verdad? Tenemos que aprender a pensar correctamente, tenemos que aprender a pensar más que nada bíblicamente. Los pensamientos falsos, los pensamientos incorrectos pueden dar lugar tanto a la depresión como a la furia, ¿verdad? Pero los pensamientos correctos, formados, elaborados, entretejidos con las verdades de la palabra de Dios, dan lugar a la tranquilidad interior y a la paciencia. Tú te portas y tú sientes de acuerdo a lo que piensas. Eso es fundamental de entender. Por eso tenemos que renovar el entendimiento. Por eso tenemos que resetear continuamente la mente. Por eso tenemos que permitir que la palabra pase una y otra vez por nuestro corazón, por nuestro ser interior, para limpiarnos de todos esos pensamientos falsos que recibimos y que nos impactan y que nos afectan del mundo y de nuestro propio corazón, ¿verdad? Y nos hacen sentir y actuar de manera equivocada. Seguro que mirando alrededor, muchos de los judíos de ese tiempo temían en relación al futuro, ¿verdad? Temían en relación a lo que podría sobrevenir. Pero aquí se les da la seguridad que a lo largo del tiempo Dios permanecería a favor de su pueblo. Y siempre será así. Dios permanece a favor de su pueblo. Tiene un compromiso con su pueblo. Y son preciosas las palabras del Salmo 102. Si quieren ir hasta allí, si no escuchar solamente la lectura. El Salmo 102, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Hay jóvenes parejas que dicen, no vamos a tener hijos porque quién sabe el mundo en el que van a vivir. Y el mundo en el que van a vivir ya sabemos cómo será. Pero sabemos que los hijos de los siervos del Señor habitarán seguros porque Él permanece.
miramos el futuro, no sabemos qué pasará, pero Dios está ahí y eso es suficiente, ¿verdad? Esa es la razón y el fundamento de nuestra confianza. Ahora, en los capítulos 10 y 11 se observa una unidad en el tema de ambos capítulos, ¿verdad? Y nosotros mencionamos que la repetición de palabras claves nos da el signo de esa unidad. En estos dos capítulos se habla de pastores, se habla de rebaños, se habla de ovejas. Se habla particularmente de pastores infieles. Y esas palabras, ¿verdad?, dan unidad, nos dice que van juntos. Y particularmente se habla de un pastor dado por Dios al pueblo que fue absolutamente desestimado por el pueblo, ¿verdad? Fue desestimado. Dios les envió un buen pastor, un pastor fiel, pero el pueblo lo desestimó y lo consideraron del mismo valor que un esclavo. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos esta profecía de Zacarías cumplida en el Señor Jesucristo, lo cual nos dice que lo descrito en los capítulos 10 y 11, y que el profeta tiene que comunicar al pueblo, tiene que ver con las condiciones del pueblo en el tiempo en que Cristo viviría sobre la tierra. Ya nos ubicamos en el tiempo de Alejandro Magno, nos ubicamos en el tiempo de la rebelión de los macabeos, y ahora en el capítulo 11 particularmente nos ubicamos en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús. ¿Cuánto le fue dado a Zacarías considerar, verdad? ¿Cuánto le fue dado a Zacarías ver? ¿Cuánto le fue dado? ¡Qué maravilloso! Hermanos, la promesa es cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Riquezas, tesoros, joyas, ¿verdad? Joyas espirituales, riquezas espirituales, tesoros espirituales de los que podemos aprovechar por la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Miremos particularmente los versículos 12 y 13 del capítulo 11. Dice: si os parece bien, 12 y 13 del capítulo 11, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro. Hermoso precio como que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Así que estamos ubicados en el capítulo 11, en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús. Hoy vamos a considerar más detenidamente ese capítulo, y al entrar allí en el capítulo 11, una y otra vez oímos a Zacarías hablar nuevamente de los pastores infieles. Y los oímos a los pastores infieles aullar. Qué fea imagen, ¿no? Terrible esa imagen, impactante. Por eso la primera cosa que aparece en el capítulo 11 es el juicio sobre los pastores infieles. Dice el versículo 1: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, ahí está, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Una tremenda destrucción se anuncia. El juicio vendría sobre estos pastores infieles. Y esta destrucción está ilustrada con un incendio, ¿verdad?, que se extiende comenzando por el Líbano. La imagen que representa este juicio, la imagen que representa esta destrucción de parte de Jehová de los pastores infieles, se ilustra con un incendio. Comienza en el Líbano, pasa por Basán y aún alcanza la gloria, la ribera del río Jordán. Es como un fuego que devora todo árbol que se encuentra en su camino. Y en medio de este incendio, en medio de este fuego, en medio de este juicio, los pastores infieles aúllan. Y aúllan porque están perdiendo su gloria, porque están perdiendo sus privilegios. Lo dice ahí: voz de aullido de pastores,
porque su magnificencia es asolada. Se les terminó. Pensaron que podían hacer lo que querían, pensaron que podían ser infieles, pensaron que podían ignorar el mandato que el Señor les había dado y que iba a irles bien, pero se les terminó. Estaban equivocados. El juicio venía sobre esos. Lo que Dios dice aquí en Zacarías es que estos pastores, ¿verdad?, a los cuales Él ha confiado el cuidado de las ovejas, han sido infieles y están a punto de que les sea quitado su trabajo. Ahora, en el versículo 4 encontramos la segunda cosa. Aquí se habla de la introducción de un pastor fiel, ¿verdad? Un pastor fiel. Se va a contrastar un poquito. Y mientras estos pastores infieles esperan el juicio que seguramente vendrá, Dios le da a su pueblo un pastor fiel. Y parece como que el papel y el ministerio y el trabajo de este pastor fiel es dramatizado por Zacarías. Porque a Zacarías se le dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. En lugar de ellos, les quitará el Señor su gloria, traerá juicio sobre ellos, y Dios enviará a otro que hará bien su trabajo. Eso es, Zacarías va a dramatizar, va a representar a este pastor fiel que Dios va a enviar a su pueblo. Se le manda a este pastor a apacentar las ovejas de la matanza. No va con mayúscula, no es el distrito, la matanza, ¿no? Es otra cosa acá. Es una expresión llamativa, ¿verdad? Las ovejas de la matanza. Yo trabajé en un matadero, no mataba ni una mosca, pero ahí trabajaba, y llegaban las tropas de vacas, no sé cómo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, las manadas de las ovejas, lo que se compraban los diferentes productores, y en la noche se preparaban las ovejas que se iban a matar al día siguiente. La faena empezaba a las 4 o 5 de la mañana, entonces había que estar seguro de cuáles eran las ovejas que había que matar. Así que antes que terminara el día anterior había una persona que se encargaba de marcar las ovejas que al día siguiente serían sacrificadas, ¿verdad? Porque no eran todas las ovejas que se mataban, eran algunas. Y para estar seguros de que no se equivocaban, entonces las marcaban. Y de eso está hablando acá, ¿verdad? Ya los pastores infieles habían marcado las que iban a devorar. Ellos se aprovechaban de las ovejas. Ellos querían sacar lo que las ovejas tenían. Ellos querían enriquecerse a merced de las ovejas. Y están marcadas. Y en aquel tiempo el profeta se proyecta, ¿verdad? O proyecta a los falsos pastores. Y dice acá que ellos no cuidaban las ovejas, sino que buscaban su propio beneficio. No tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el versículo 6, dice Jehová. He aquí yo entregaré los hombres cada cual en manos de su compañero y en manos de su rey, y asolarán la tierra y yo los libraré de sus manos. Estos pastores marcaban del pueblo a los que querían aprovecharse de ellos, y después que lo hacían ni siquiera se sentían culpables. Dice ahí en el versículo bendito sea Jehová, no se tienen por culpables, y todavía dice Jehová nos ha enriquecido. Esto viene de parte del Señor. El Señor nos permite disfrutar de estas cosas. No tenían una conciencia sensible al pecado. Y en esto a estos vendría a cuidar, a estas ovejas de la matanza, que en el versículo 7 dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. A estos vendría a cuidar este pastor encomendado por Dios. Ellos los habían marcado para matarlos, pero Dios enviaba un pastor fiel para cuidarlos. Qué ternura la de Dios, ¿verdad? Qué ternura la del Señor. Él les envía un pastor fiel. Ellas no podían hacer nada por sí mismas.
no podían cambiar su suerte, no podían mejorar su condición, pero Dios sí. Los pastores infieles han estado matando, habían planeado matarlas y se ven como inocentes, se consideran bendecidos por Dios, pero Dios iba a cuidar de aquellas ovejas. El contraste es impactante, hermanos. Los pastores infieles en contraposición con este pastor fiel. Este descaro de parte de los pastores infieles es tal que Dios se siente profundamente ofendido por lo que ellos están haciendo. No tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Asolarán la tierra, no los libraré de sus manos. Habían ofendido tremendamente a Dios por esta infidelidad y este descaro en su trabajo y en su desobediencia. El pastor de Dios cuidaría a los despojados. Y fijémonos que para hacer ese trabajo, este pastor de Dios que le sería dado, contaría con dos callados, con Y, ¿verdad? Son dos palos. El salmista en el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado. El pastor contaba con dos herramientas, ¿verdad? Con el callado mantenía las ovejas cerca y con la vara ahuyentaba a los enemigos. Aquí dice, este pastor tiene dos callados. Son las dos herramientas con las que el pastor cuenta para proteger al pueblo. Uno que es llamado gracia, con el que es llamado gracia, protege al rebaño. Y con el que se llama ataduras, mantiene unido al rebaño. Las dos tareas del pastor, protegerlos de los enemigos y cuidar el rebaño y mantenerlo unido. Esas eran las dos tareas y para eso Dios le había encomendado, le había dotado de estas herramientas. Pero el descaro de los pastores infieles hace que el pastor rompa en su labor el callado gracia. Lo rechazaron. Dios lo envió y ellos lo rechazaron. Entonces, por esa razón, el pastor, dice aquí en la escritura, destruí, versículo 8, a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriera que muera, y la que se perdiere que se pierda, y la que quedare que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Dios lo envió, pero tanto los pastores infieles como las ovejas lo rechazaron. No quisieron el cuidado del pastor fiel. No quisieron el cuidado del pastor que Dios había enviado. Y en medio de eso, dice aquí, que este pastor rompe el callado gracia. Y cuando este pastor toma el callado gracia y lo rompe, eso implica la ruptura de un pacto. Ese pacto, ¿verdad?, es el de mantener frenados los deseos de las naciones alrededor de venir sobre Israel. Mientras este pastor fiel estaba desempeñando su trabajo con este callado gracia, él mantenía a los enemigos del pueblo alejados. Él los ministraba, los cuidaba, pero no lo quisieron. Así que no me quieren. Cuando uno abandona a Dios, Dios lo abandona a él. Si uno se acerca a Dios, Dios se acerca a nosotros. Pero si lo abandonamos, Él nos abandona. No es que se olvida de nosotros, pero dice, bueno, no me querés, aquí estoy, arreglátelas. Él rompió el callado. Y en ese momento, entonces las naciones alrededor podían avanzar y subir sobre la tierra de Israel. Al romper el callado, los enemigos de Israel están libres para invadirlo y atacarlo. Y en ese punto, el pastor dice, ¿no me quieren? Bueno, yo hice el trabajo que Dios me envió. ¿Cuánto te van a pagar por ese trabajo? Dice el versículo 11. Fui deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí,
de la palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahí estamos, descuidados por los pastores infieles, rechazando al pastor fiel. ¿No quieren mi cuidado? Perfecto, me voy, pero páguenme por el trabajo que he hecho. ¿Y cuál fue el precio que estuvieron dispuestos a pagar? En este punto donde este pastor enviado por Dios, él decide retirarse, por decirlo de alguna manera, es evaluado en 30 piezas de plata. Y esa es nuestra pista, ¿verdad? Esa es nuestra pista, que este pastor del que se habla aquí y que Zacarías dramatiza es Cristo. ¿Se llamó a sí mismo pastor Cristo en alguna oportunidad? Sí. En Juan capítulo 10 nosotros estudiamos ese capítulo 9, el capítulo 10. El buen pastor, yo soy el buen pastor, el pastor excelente, el bueno, el real, el verdadero. Eso es el sentido de la palabra, el buen pastor. Él es el buen pastor en contraste con los otros pastores que eran asalariados, en contraste con los otros pastores que trabajaban solo por ganancia personal, en contraste con los otros pastores a los que solo les importaban las ovejas sin ninguna, mejor dicho, no cuidarlas, sino lo que las ovejas tenían. Pero este buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, como oveja, piensen, pensemos como oveja un poquito, ¿no? Si nosotros vemos al lobo, o vemos al ladrón, o vemos al oso, o vemos al león, que viene hacia nosotros, bajo el cuidado de cuál de estos pastores querríamos estar. ¿Del que sale corriendo? ¿O del que nos defiende y se pone entre el peligro y nosotros a una costa de tener que dar su vida si fuera necesario? Por supuesto, la lógica nos dice que nosotros querríamos estar bajo el cuidado del que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Pero el pecado no tiene lógica, ¿saben? El pecado es absolutamente ilógico. ¿Por cuál pecado o por cuál falta de Dios le has sido tú infiel en alguna oportunidad? ¿Por cuál falta de Dios has relajado tu fidelidad, tu servicio, tu consagración, tu amor? ¿Por cuál falta de Dios? No hay. Cuando nos alejamos es simplemente por la dureza de nuestro corazón. Pero no elegimos estar fuera del cuidado o el señorío de Cristo porque Él no lo merezca o sea malo o falte a su palabra. Por supuesto, nosotros no elegiríamos, pensamos al pastor que corre dejándome a merced del lobo. Pensamos que sí elegiríamos al que se interpone entre el peligro y yo para protegerme a una costa de su propia vida. Pero este buen pastor fue rechazado por las otras ovejas y por los falsos pastores del pueblo de Israel. Ellos no quisieron colocarse bajo su cuidado. Hermanos, ¿cómo nos engaña el pecado? ¿Cómo nos engaña nuestro propio corazón? Es verdad que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, pero tampoco tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Desconfía de ti. Desconfía de tu corazón, desconfía de tus impulsos, desconfía de esos empujes que tienes en tu manera de proceder y sus respuestas frente a las diferentes cosas que van surgiendo a lo largo de la vida. Tampoco nosotros debemos confiar en nosotros mismos. Estos hombres rechazaron al mejor, estos hombres rechazaron al excelente y lo evaluaron del mismo valor, valga la expresión, que a un esclavo. 30 piezas de plata. Eso vale para nosotros. Nos cuidaste con gracia y atadura, nos protegiste, nos mantuviste unidos, estabas dispuesto a dar tu vida por nosotros, pero nosotros pensamos que no valés nada. A la luz de eso, dice la Biblia aquí, este pastor rompe el otro cayado.
Dice el versículo 14, quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. El rechazo de Cristo, el rechazo del pastor dado por Dios hizo que los enemigos pudieran ganar terreno sobre Israel y a la vez que Israel se dividiera y ellos se pelearan entre sí. Eso es lo que pasó por causa del rechazo de Cristo, dividir la nación. Y en tercer lugar, lo que encontramos aquí es la mención de un pastor inútil. Versículo 15, me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona al ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Finalmente a Zacarías se le ordena vestirse como un pastor insensato, ¿verdad? Eso es, él representa a alguien que Dios va a levantar. Este pastor no cuidaría las ovejas, en lugar de dar de comer a las ovejas, él se comería las ovejas. Y eso es lo que cierra el capítulo. El juicio sobre los pastores infieles. La introducción de un pastor fiel que es rechazado por Dios, por el pueblo, perdón. Y finalmente, ¿lo quieren este pastor bueno? Entonces un pastor inútil, un pastor insensato se hará cargo de ustedes. ¿Qué significa todo esto? Dijimos que esto tiene que ver con el ministerio terrenal del Señor Jesús. Esta situación y estas cosas que se dan aquí las podemos identificar claramente durante el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús. Piensen conmigo, uno de los temas principales que encontramos en el relato de los evangelios en cuanto a Cristo es el conflicto continuo que Él tiene con los que están en el poder en Israel. Continuamente el Señor tuvo conflictos y problemas con aquellos a quienes Dios les había encomendado cuidar de su pueblo, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Continuamente Jesús tuvo problemas con ellos. La oposición de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos contra Cristo y la denuncia de Cristo contra la hipocresía y la indiferencia de ellos era continua. ¿Cuántas veces vemos a los sacerdotes, escribas o fariseos espiando lo que Cristo hacía? Preguntándole, trayéndole preguntas capciosas, ¿verdad? Espiándolo para ver si encontraban alguna cosa para acusarle, ¿verdad? Para dejarlo en ridículo continuamente. Ellos no aceptaron el buen pastor que el Padre les envió. Ellos eran los pastores infieles. Estaban aprovechándose de las ovejas. En vez de guiarlos hacia Cristo, los llevaban a rechazar al que el Padre había enviado, lanzándose con odio y con rechazo contra este buen pastor. Y estos hombres eran los pastores de Israel, quienes debían cuidar del pueblo. Ellos recibieron esa encomienda de Dios, pero no lo hacían y se oponían al que Dios envió. Y al ir acercándonos a la crucifixión, los vemos muy activos. Estos hombres estuvieron detrás de toda la trama que se armó para llevar a Cristo a la cruz. Estos hombres estuvieron detrás de eso. ¿Verdad? Eso es indudable. Encontramos varias veces que estaban tramando, buscaban, esperaban, deseaban una ocasión para prenderle y la buscaban ansiosos hasta que apareció Judas y se los sirvió en bandeja. Felices estaban, felices. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 11. El Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículo 47.
45 para entender también. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ahí están, los pastores infieles, reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Quién es este hombre? El buen pastor que el Señor envió. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Este hombre hace muchos milagros. ¿Qué problema, no? Los problemas nuestros hoy en la sociedad son otros. Ellos tenían el problema de que había un hombre que hacía milagros. Qué interesante, qué locura. Hace muchas señales. Qué perspectiva. Si lo dejamos que siga haciendo lo que está haciendo, corremos el riesgo de que la nación sea destruida. Ellos estaban ahí reunidos porque eran los poderosos de la nación. El concilio era un colegiado compuesto por 70 miembros. El nombre técnico era Sanedrín y estaba presidido por el sumo sacerdote. Eso es, los romanos les permitían actuar con mucha libertad y ellos querían sacarse a Jesús de encima. Los falsos pastores levantándose contra el buen pastor. Los falsos pastores levantándose contra el buen pastor. Notemos lo que dicen. ¡Qué locura! ¿Por qué no se rendían ante la evidencia? Preferían matarlo. ¿Qué los llevó a esa desesperación por sacárselos de encima? ¿Qué era lo que había Cristo hecho un poquito antes que los puso en este estado de desesperación? ¿Qué fue lo que había hecho Cristo un poquito antes para ponerlos en esta desesperación? ¿Cuál era el crimen? Resucitar a Lázaro. Eso es. Eso era el crimen. Eso los desesperó. Hay que sacarlos de encima. Si sigue haciendo milagros, los romanos van a venir y van a destruir la nación. Tenemos que pararlo o vamos a perder todos nuestros privilegios. Ahora, interesante que uno de ellos, Caifás, el sumo sacerdote, habló en aquella reunión, y leemos en el versículo 49, ahí en Juan 11. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Frontal el hombre, ¿no? Sí. Diríamos. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Interesante su planteo, ¿no? Él habló en aquella reunión y él declaró que en su criterio, por el bien del país, Jesús debía morir. Y él dijo: si no muere él, vamos a morir todos. La única forma de morir, de evitar morir todos, es que muera él. ¿Y eso qué es? Es el evangelio, ¿no es cierto? Por todos murió para que los que viven ya, ¿no? Eso es. Y es así porque miren lo que dice el versículo 51. Juan hace una anotación allí guiado por el Espíritu Santo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matar. Ahí está. Si Él no muere, moriremos todos. Palabras llenas de verdad. Impresionante. Uno por todos. Eso, y eso vino a ser. Ocupar el lugar del pecador para que el pecador no tenga que sufrir la muerte eterna. Aquí tenemos en Juan capítulo 11 a los falsos pastores de Israel conspirando para matar al pastor que Dios ha enviado, al buen pastor, al verdadero pastor. Esto fue enseñado varias veces por Cristo mismo, especialmente en sus parábolas. ¿Recuerdan la parábola de los labradores malvados? Un hombre compró una viña, la arrendó a unos obreros, les dijo: trabájenla, no es suya,
es mía, trabájenla, y al fin de la cosecha yo voy a venir a buscar mi parte. Así fue, vino el tiempo de la cosecha, cosecharon, el hombre mandó sus siervos para recoger la renta y no se la quisieron dar. Infieles. Apedrearon a los siervos, dice. Entonces el dueño dijo, voy a hacer una cosa, voy a mandar a mi hijo. Porque claro, los siervos no tienen autoridad, pero mi hijo es mi hijo. Se supone que le van a tener respeto, ¿no? ¿Y qué hicieron los arrendatarios con el hijo? Lo mataron. Los pastores infieles mataron al verdadero pastor. Estos hombres debían cuidar la viña, pero en realidad quisieron quedarse con ella y aún al costo de matar al hijo del dueño. ¿A quién representaban estos arrendatarios? A los que ostentaban el poder en Israel, a los pastores infieles que se opusieron a Cristo. No harían su trabajo y se opusieron al que Dios envió. Judas entregó a Jesús al concilio y el concilio lo entregó a Pilato y así lo crucificaron. Los pastores de Israel exigieron la muerte, la crucifixión de Cristo, el pastor de Dios. Por eso su oficio les fue quitado. En el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron contra Israel. Ya lo dominaban, pero esta vez vinieron en otra forma. Destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Se les terminó el trabajo. Se les terminaron los privilegios porque habían rechazado al buen pastor, al pastor fiel. Dios les quitó sus oficios a estos hombres. ¿Se acuerdan? Ellos querían preservar la nación. Dijeron que muera él porque si no va a perecer toda la nación. Pero ¿qué pasó? Lo mataron a él y finalmente pereció toda la nación. Como juicio por causa del pecado. Quisieron guardar sus privilegios matando a Cristo, pero finalmente perdieron todo. Dios se lo quitó porque fueron infieles y porque se opusieron a que Él envió. No nos va bien cuando nos oponemos al Señor. No nos va bien. El que se enaltece será humillado. Qué feo es tener a Dios en contra, lo peor que nos puede pasar. Hay algo interesante, y con eso terminamos, en el trasfondo de esta situación. Hubo una familia de sacerdotes en el tiempo en que Cristo vivió y ministró en Israel. Cuando arrestaron a Jesús para llevarlo a juicio y condenarlo, lo llevaron primeramente a un hombre sacerdote llamado Anás. ¿Recuerdan? Pero él no era el sacerdote, él era el suegro del sacerdote. El sacerdote en aquel entonces era Caifás. Anás había sido sacerdote anteriormente, pero los romanos le quitaron ese oficio. Y 5 hijos de Anás ocuparon el lugar del sacerdocio a lo largo de varios años, y también su yerno llamado Caifás. Ellos estuvieron en esa posición. Cuando vino Cristo, Caifás oficiaba como sumo sacerdote. ¿Sabe? Josefo, que es un historiador, señala que en un momento la familia sacerdotal de Anás tenía unas chozas establecidas, como unos kiosquitos, como unos gazebos, digamos, en el Monte de los Olivos. Y allí sobre el Monte de los Olivos, ellos vendían los animales que luego los peregrinos que venían a Jerusalén para participar en la Pascua tenían que ofrecer en el templo. Eso es. Era un negocio redondo. Porque como sacerdotes, ¿qué tenían que hacer ellos? Antes de ofrecer los animales, examinarlos. Así que yo les decía, mira, tenés que ofrecer el mejor cordero. No puede tener quebradura, no puede tener una malformación. No, 60.000 pesos. El negocio redondo tenía. Decían lo que tenían que hacer y se lo vendían.
Uno iba por una calle, tenés que ofrecer esto, daba vuelta y ya lo podía comprar. Tenían el monopolio de la religión. Como sacerdotes le decían a las personas qué tenían que sacrificar y luego como comerciantes se lo vendían. Pero en un momento, dice Josefo, estos puestos de venta fueron trasladados al templo, al atrio. ¿Y quién fue al atrio? Y con un látigo les dijo: ¡fuera! No hagan de la casa de oración casa de mercado. No se lo deben haber perdonado jamás a Jesús. Le arruinaron, Él le arruinó el negocio. Seguro que no se lo perdonaron. De esa familia fue fue Caifás quien entregó a la muerte a Jesús. Y pasando el tiempo, el último de los sacerdotes en el año 61 se llamaba Anás ben Anás, hijo de Anás. Durante su oficio fue martirizado Jacobo, como leemos en Hechos capítulo 2. ¿Qué familia? El negocio de la religión, entregaron a Cristo a la muerte, propiciaron la muerte de Jacobo. Varios comentaristas insisten que el pastor inútil del que habla Zacarías al final del capítulo 11 es este hombre Anás. Él y su familia perdieron sus privilegios por ser malos pastores. En contraste con ellos tenemos el ministerio del buen pastor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos de nosotros podemos decir: Él me buscó, Él me encontró, Él me salvó, Él no me abandona. Gracias a Dios. ¿Lo puedes decir tú? Él es tu buen pastor. ¿Qué necedad sería no colocarse bajo su cuidado? 3 frases hay en este capítulo que vamos a tomar rápidamente para como aplicaciones prácticas. Versículo 8, Zacarías 11: destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. No lo dudemos, hermanos. La paciencia de Dios tiene un límite. No lo dudemos. Cuando nosotros veamos a un familiar, a un amigo, a un conocido que insiste en levantarse contra Dios, compadezcámonos, oremos, insistamos, hablemos, llevemos la palabra a su mente, porque la paciencia de Dios tiene un límite y se termina. No demos falsas esperanzas a los perdidos, no les demos. La paciencia de Dios se termina. Eso es, tenemos que saberlo. Segunda frase, en el versículo 13: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. En qué poca estima tuvieron y consideraron los judíos a Cristo. No se estremece pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo tuvieron en tan poco? ¿Usted ha sentido el dolor del menosprecio en alguna oportunidad? ¿Verdad? Un trato que sabe que no merece, un trato que no tiene por qué recibir. Bueno, imagínese lo que Cristo debe haber experimentado. Examinemos cuán valioso de verdad es Cristo para nosotros. No sea que estemos manifestando desprecio por nuestra inconsistencia, por nuestra tibieza, por nuestra falta de devoción. Desprecio por Él, por el precioso. Cuidado, cuántas cosas son valiosas o cuántas cosas valiosas estamos dispuestas a dejar por Él. Yo te animo a que hagas un ejercicio. ¿Cuántas cosas has dejado por Cristo? ¿Y cuántas cosas de Cristo has dejado por otras cosas? Si haces una lista, seguramente has dejado otras cosas en lugar de Cristo. Y no muchas cosas por Jesús. La lista no nos favorece.
reuniones, oportunidades de servicio, tiempo de quietud en su presencia. ¿Cuántas? No, hoy no, voy a hacer otra cosa. Voy acá, voy allá, hago esto, hago lo otro. Hemos dejado mucho porque no es más valioso para nosotros que cualquier otra cosa. Hay otras cosas que son más valiosas, que son más importantes. No nos engañemos, tenemos que tener cuidado. Y la última, dice acá el último versículo: hay del pastor inútil, versículo 17, que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Cuán importantes son el brazo y el ojo para el pastor, no? Un pastor con su brazo empuña la vara, lo que sea, y mantiene alejado al enemigo. Un pastor con su brazo recoge a la que está débil y la ayuda para que no desfallezca y la lleva un poquito hasta que recupere fuerzas. Un pastor con su ojo identifica los mejores pastos y los mejores lugares y a la vez vigila contra la acción de los depredadores. Pero un pastor con un brazo débil y un ojo oscurecido corre con desventaja. ¿Sabe por qué se le quitó la fuerza al brazo y la luz al ojo? Porque lo usaron mal. Porque lo usaron mal. Este pastor, por ser inútil, por no usar el brazo como debía y el ojo como debía, perdería estas facultades. Cuidado, démosle a cada cosa el uso correcto, determinado por Dios. De lo contrario, se nos quitará o se nos disminuirá. Él nos ha dado tiempo, nos ha dado dinero, nos ha dado energías, nos ha dado habilidades. Usémosla bien, porque si no, se nos quitará. Tengamos cuidado. Muy bien, vamos a dejar aquí. Vamos a recordar que el próximo viernes tenemos nuestra reunión